que a tomar la opción de la democracia, que era muy arriesgada, por supuesto, nadie más la había tomado en esta zona, ni la tomó el mundo, hasta pasar prácticamente en 2000 años. Por cierto, la democracia, no es que quiero ser que, vamos, yo no me declaro demócrata así ferviente, simplemente estoy convencido de que es de los tres sistemas políticos, oligarquía, monarquía, como alternativas, el menos malo. Es tremendo estar expuesto al voto de personas que desprecian el pensamiento, que odian la libertad ajena, que ignoran el 90% de lo que tenían que saber, voten como los que están en la posición contraria. Nosotros, embargo, tampoco tenemos ningún sistema alternativo que lo supere. Alejandro acerca, yo creo que es aquí. Así. Así. Pues bueno, a mí me parece que viene a ser lo mismo. Perfecto. Bien. Más cambia y más es la misma cosa, decían los franceses. ¿Cómo espabilaron los griegos? Para empezar con la cerámica, la forja y el aceite. ¿Qué había que hacer para que el aceite griego se pudiese exportar y conocer y apreciar y demandar? Pues hacerlo muy buenos. Bajar el porcentaje de acidez. No se han dado ustedes cuenta de que las botellas de aceite, incluso los que ponen aceite oliva virgen extra, no tienen la amabilidad de precisar el grado de acidez en tanto por ciertos matemáticos, por ejemplo 0,2, 0,5, 0,7, cosa que inmediatamente orientaría al público y buscarían de que tenga menos grado de acidez. Bueno, los griegos hicieron aceite con grado de acidez inusualmente bajo para la antigüedad. Como además tenían vocación marinera, poblaciones o costeras o isleñas. Recuerden que la Gran Grecia pues era centenar de islas básicamente y una zona continental, el Peloponeso. Pues consiguieron hacer ese aceite muy bueno. De paso, como eran marinos, los trataban bien. Inventaron también el sistema de los trilemes, es decir, que como 3 filas de remeros podían no interferirse y en los momentos de calma, pues impulsarse ellos mismos. Eso también les vino bien a efectos de batallas y tal con adversarios. ¿Qué hicieron en la forja? Bueno, destacaron en tránsito del brote al hierro. El armamento mejor de aquellos tiempos lo lleva el hoplita griego. El hoplita es un soldado que se paga a sí mismo su equipo, y el equipo es básicamente un excelente escudo, un excelente yelmo, una excelente lanza, protectores que le llevan desde un poco más arriba de la rodilla hasta el tobillo. Por detrás no hay protección ninguna. Naturalmente el cobarde que si te da la espalda debe ser muerto cuanto antes, de modo que no había protección ni cura si te dabas la vuelta. Entonces la protección era si ibas de frente y te mantenías de frente. El equipo del hoplita, que como les digo se lo pagaba él a sí mismo, era tan ejemplar, tan demandado, que muchos, por ejemplo los persas, sufrieron terribles derrotas a manos de los griegos y condiciones numéricas muy inferiores. Se lo atribuían en parte a la fiabilidad del escudo, la lanza y sobre todo el yelmo. Recordarán ustedes que dejaba los ojos allí muy bonito el yelmo corintio modélico, muy bonito. Y no, también se puede comprender que viendo a un tío con ese careto, te daba un pequeño susto. Ellos llevaban espada corta. También como complemento, pero fundamentalmente era la lanza y la unión. La unión, los griegos lo tuvieron precisamente a partir del núcleo democrático, que para nada empezó con Atenas. La primera república democrática probablemente es Sibaris,
100 años antes o así de florecer Atenas, la Sur, en darse cuenta de que la democracia que votasen todos era lo menos malo, hizo que esta gente políticamente espabilada empezase a espabilar, ya les digo, en términos económicos. Con la cerámica, no, todavía no hablo de cerámica, con el aceite, con la forja y la cerámica. La cerámica, la verdad es que en tratamiento por horno y por materiales, los mesopotámicos, los egipcios, habían ido tan lejos como los griegos, pero ese espíritu de los griegos les permitió tener un arte que aún en nuestro tiempo se puede considerar inigualable. Una mezcla de dinamismo, idealización, realismo, remate técnico impecable. Por ejemplo, llevan ustedes al Louvre y van viendo todas las salas de la antigüedad. Pasan por Egipto, Mesopotamia y de repente se acercan a la escalera y toda aquella grisura que han estado viendo salas y salas desaparece. Surgen figuras blancas que danzan, que aunque son de mármol, parece que se mueve. Ese es el arte griego. Es el arte de los demócratas, el arte de los que trabajan, el arte de los espabalados. Es una representación de lo divino en la tierra. Es una representación de la tierra, pero lo divino es traer la tierra a Dios y Dios a la tierra. Es la alegría de vivir. Es la celebración de la libertad, del sexo, del conocimiento, de la amistad y sobre todo de la innovación. No hemos tenido un espíritu que nos admire como nos sigue admirando el pueblo griego, que digamos tiene como héroe ejemplar la figura de Batibulalo y simpático, aunque un poco insustanciado, Aquiles, del prota de la Ilíada, pero que tiene como verdadero padre, espíritu y manifestación más desarrollada en Sócrates, el hombre más sabio, el hombre más benévolo quizás, que haya vivido al menos, el único comparable con Jesús en peso, historia de la como maestro y guía. Bueno, pues estamos con aquello de que la cerámica griega aprovechó el arte griego. Entonces, tanto la cerámica que se llama de labio rojo, como la cerámica negra, como la que no está clasificada en estas líneas, sigue siendo asombrosa. Es decir, no hay nada remotamente comparable. Cuando Picasso, como intentó imitarla a principios del siglo XX, se dio cuenta del grado de modestia que aquello llevaba consigo. Los griegos creo que empezaron demostrando que es lo mismo: la libertad, el conocimiento, la justicia, la belleza y el pie. 4 cosas que uno tiende a separar, pero que en realidad son misma cosa. Son aristas de la misma joya que uno se ha ido deshaciendo. Al tener estas 3 actividades básicas, productivas, y tener el sistema político de la democracia, los griegos se permitieron hacer la primera sociedad comercial. Las anteriores habían sido sociedades mixtas, de clérigos y militares, sociedades clericales militares, con un déficit crónico en productividad. Es decir, las sociedades que tenían su propia expansión demográfica limitada por su propia falta de espabilidad, por su propia incapacidad para, con la innovación, ir haciendo cosas cada vez más demandadas y, por tanto,
satisfaciendo la necesidad de cada vez más bocas. La forma más precisa que tenemos para separar a un pueblo competente de uno incompetente es la expansión demográfica, por supuesto. Hay casos, como por ejemplo cuando enferma un árbol, vimos que empieza a producir demasiadas semillas, como signo de que voy a morir. Muy bien, eso no cambia lo que les digo. La verdadera regla de por eso el pueblo está en poder mantener más gentes y sobre todo en poderla seguir manteniendo igual o mejor de lo que estaban mantenidas antes. No sé si ustedes se han dado cuenta de que tener 8.000 millones de personas mejor abastecidas ahora que nunca es la prueba de estos últimos 250 o 300 años de que el sistema del caos mezclado con la libertad y la benevolencia es lo que ha permitido a Occidente muchas cosas. Para empezar, derogar la esclavitud y demostrar que cuanto más se paga el trabajo, mejor sale. Las sociedades clericales militares, que es lo que nos pasaba cuando estábamos en el Louvre y veíamos salas y salas egipcias y mesopotámicas y admirábamos aquello diciendo, ¡uy, qué pericia! Y tal. Hasta que de repente al llegar a los griegos llega la vida, llega la danza, llega el cumplimiento, llega la innovación, llega la belleza, llega la irreverencia, pero sana y productiva. Eso mismo le pasó a Grecia con respecto del lector. Había una gran potencia equivalente, digamos, a la Unión Soviética en sus mejores tiempos, que era Persia, y dijo, no, tú vas a ser mi vasallo. Ya está, tu vasallo. Primero le zurraron en 12 ras, y luego en la tercera vino Alejandro y dijo, me voy a meter hasta el corazón de vuestro territorio y voy a abolir esta civilización y voy a crear una mía. ¿Y la mía cuál es? Pues la del señor que le mencioné, Sócrates. Ha ido por el que había sido su maestro, el maestro de Alejandro Magno, Aristóteles. Hay unos 50 años entre la enseñanza de Sócrates y el curso de filosofía durante 2-3 años que le da Aristóteles al Alejandro para que Alejandro sepa de qué va el rollo y haga en cada país de los que va venciendo militarmente las operaciones adecuadas para que sea una exportación del modelo griego. El sentido de arte, ética, política, moral y sobre todo estructura productiva. Uno de los errores más extendidos yo mismo, desde la investigación que me tomó 20 años y los enemigos del comercio, estoy hablando de 20 años y compartidos, o sea, trabajar 10 horas diarias, 20 años y sábados ni domingos, salvo excepciones. Bueno, pues aquello me acabó terminando 3 tomos que cada uno viene a tener 1000 páginas. Si las notas se iban del tipo del 8 al tipo del 12, que es el general, un poquito más de 1000 páginas por volumen. Es un rollo macaleo, ¿cierto? Creo que ha quedado bastante ameno, de eso lo que cabe. Y entonces, cuando uno referencia la historia del espabilen, la historia del despertarse, el salir de esa cosa autoritaria grisácea que preside las salas del Louvre y entrar en esa zona de incandescencia vital que llega a aparecer los griegos. Bueno, una cosa no sabía al empezar el libro y poco a poco me fui dando cuenta. Que las personas creen que el mejor negocio es conseguir avasallar y esclavizar a los demás, ponerlos a trabajar para uno. Y que ya, con eso ya está todo bien. Y que nos van a salir rentas y vamos a vivir. Para. Ya Montesquieu en el espíritu de las leyes habla de la misma veta de cobre que está entre Turquía y Bulgaria. Turquía la tienen esclavos, en Bulgaria hombres libres.
Naturalmente los hombres libres suponen la nómina, gastos. Además de la nómina, pues hay que pagar los créditos de los bancos, que son privados. Bien, todo eso es pasivo. ¿Qué mina produce más? ¿La azúcar o la búlgara? La búlgara por bastante más de 4 quintas partes. Y esto en un mes. Pues esto es muy sencillo. Cuando conseguimos avasallar a alguien y hacer que trabaje para nosotros, la invención, el esmero, el cuidado, el remate, lo que da cosa es, va desapareciendo progresivamente. La chapuza va creciendo y termina en un arte de la desidia. Así acaban todos los pueblos esclavizadores. Así le fue a la empresa soviética, pero así te había ido a las obras públicas romanas. Y así fue para la Edad Media, así fue la suerte del mundo, hasta que se descubrió que la libertad era la única religión que merecía cultivarse en todo tiempo y lugar. Que con la libertad y la remuneración que se sigue de la libertad, las cosas se multiplican. Y no solo se multiplican, sino que se perfeccionan. Y por tanto, son demandadas. No hay especie más interdependiente que la humana. No nos damos cuenta. Pero ahora mismo, para que yo les esté hablando a ustedes, hay miles o millones de personas que han trabajado para hacer lo posible. Otras especies, imaginen los lobos o el perezoso paraguayo, son bastante más autónomas. La nuestra es la más dependiente y, sin embargo, parece que no se ha dado cuenta todavía de que sin la libertad que cada cual confiere a su vecino, no vamos a ninguna parte. Eso es. Nos pasa lo que le pasó a Roma cuando se consolidó el sistema de que la esclavitud pasara del servicio doméstico a toda la zona profesional. No sé si se habrán dado cuenta de que es bastante distinto tener esclavos para que tener de doncella y cocinero que tener esclavos como arquitectos, ingenieros, profesores. Bueno, el supuesto hallazgo genial de los romanos fue comprar esclavos y formarles, darles educación. Eso sí, la pena que ganaban esa gente se la quedaba el amo. ¿Qué pasó? El arte de la desidia. En cada ramo de la industria y del comercio, los hombres no libres empezaron a rendir menos. ¿Cómo se ve eso? Censo demográfico. ¿Cuántas gentes? Roma en tiempos de Octavio Augusto, tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. En tiempos de Rómulo Augusto, esto es 450 años después, tiene una centésima parte de esa población, de la cual el 95% son esclavos. ¿Qué tal? Se lo han conseguido ellos solitos. Yo me lo viso, yo me lo como. He tenido la inteligente idea de formar a mis esclavos como arquitectos, como maestros. Y así me salen las cosas. Y encima no me doy cuenta. ¿Quién empezó a darse cuenta de esto? Un tal David Hume, un final pleno siglo XVIII, y su amigo y discípulo, Adam Smith. Hasta entonces, parecía que había sido mala suerte. Plagas, guerras, azares dinásticos. Ninguna mala suerte, ningún azar dinástico, ninguna plaga, ninguna peste. La peste de olvidar que la única religión es la libertad. Y que quien ama la libertad ama
al tiempo la justicia, la verdad, el bien y la belleza. La verdad es que creo que quizá podríamos ver suficiente provocación para ustedes lo que les acabo de decir, pero también puedo volver sobre lo mismo aquí y allá. ¿Tú qué crees? ¿Sigo o nos ponemos a dialogar? Bueno, quizá aprovechando que está aquí escotado, podríamos iniciar un diálogo interesante. A mí sí que me gustaría empezar preguntando, porque ha hablado de que el progreso muchas veces se puede percibir por la capacidad de una sociedad de alimentar a las personas. Y precisamente aquí en Extremadura uno de los problemas, no sé si lo he hecho antes, es la despoblación. Estamos perdiendo población. Es una tendencia que difícilmente vamos a ser capaces de frenar si las cosas siguen como están. Entonces, claro, ¿cómo quizá nos damos cuenta de que el mecanismo que tenemos que frenar es el de la despoblación y cómo atraer población de forma sostenible? ¿Cómo encontramos un modelo que funcione? ¿Hay en esta sala alguien a quien haya sorprendido la proposición de que la mejor forma de producir un objeto es pagar generosamente a quien lo produce? Y sin embargo, ¿por qué no se enseña esto en bachillerato y en adelante? Te lo has dicho ahí, desde que eso lo dijera yo. ¿No les parece un poco raro? El censo, la cantidad de gente que podemos habilitar y la medida en que lo alimentamos, eso no engaña. Eso es la base de las bases de todo. Ahora es como 100 veces más personas que hace 300 años. Y sin embargo, nos parecen cosas de hecho. Mirados el porte de lo que es un móvil. Yo no lo tengo, pero mi hijo sí lo tiene. Yo lo que sí hago es trabajar sin parar con internet y con el ordenador. Pero, ¿se han dado ustedes cuenta que mis móviles tienen la respuesta a todas las preguntas que quieren ustedes hacerse? ¿Cuánto tiempo del día de ustedes dedican a hacer esas preguntas? ¿Y cuánto tiempo había sido empleado a través del me gusta? Pero correcto, tío. Porque es bastante fácil ver los efectos del próximo en vez de mirarse a sí mismo y la vida que portamos junto al ojo propio. Creo que por eso hemos hecho de tales proporciones que se acabó la distancia geográfica. ¿Seca? ¿No comunicamos con la velocidad de la luz? ¿No sirve eso? A ustedes y a mí. A mí me olvidó que me he cumplido la vida. Me muero tranquilo. He terminado el enemigo del comercio. Me muero perfectamente tranquilo. Que venga ahora dentro de 10 minutos. Encantado la vida. Eso le debía a la vida. Aclararme. Ahora le pregunto a ustedes. ¿Están ustedes en días de claros? ¿Qué proporción del tiempo dedican a aclararse? Ahora sí me molesta, me estoy viendo un poco Luis que dice, no, me lo digo. Hablando de la situación de desarrollo, ¿no? ¿En qué medida la clase política que tenemos actualmente contribuye a que a que no nos demos cuenta de por dónde se da el rumbo, ¿no? Porque hoy aquí en Captec, o sea, en Extremadura, no, sí, es una experiencia directa, ¿no? La mayoría de los jóvenes que me cuento de constancias con los que han preparado una petición a una administración pública y a los políticos de negociar eso, que es la manera de tener al baquete comprada relativamente, ¿no? Es decir, le damos, le ayudamos, le tenemos y al fin y al cabo son sumisos a ese pan y chip de los rondan y todo. Se me ocurre pensar, entonces me gustaría que me dijera qué opina, en qué medida los políticos que tenemos contribuyen a que lo progrese. Por ejemplo, igual que la democracia es el menor mal de lo posible, resulta que lo ideal en economía sería que en vez de que vayan surgiendo problemas,
un grupo de personas incompetentes se encargue de prever lo que hay que hacer y entonces pues produzca los bienes necesarios, encauce el consumo en la medida debida, la distribución también, y entonces la racionalidad preside algo que si no es anárquico. Bien. A ustedes y a mí nos han explicado eso en el colegio desde pequeños. Yo pensando, bueno, si no funciona el quizás, bueno, ¿por qué? No funcionó la tiranía rusa o la tiranía china o la de Pol Pot, pero que en principio eso funcionaría. Vamos a ver. Cualquier economía, la de Cáceres en particular, ahora mismo se están haciendo operaciones de intercambio por indefinidas personas, que cuantificadas, pues podría ser varios millones por minuto. ¿Cómo demonios? Operaciones de varios billones por minuto solo en la comarca de Cáceres, cuando estamos en un planeta del tamaño del que estamos. ¿Lo puede solucionar un grupete? Pues yo se lo digo. Eso se llama infarto de miocardio o derrame cerebral masivo. Es decir, se ponen a trabajar 15 células en lugar de 7 billones. ¿Cómo no funciona el procesado? Entonces decimos que qué desgracia. Pero en realidad lo que hemos hecho es infartar la potencialidad intelectual de cada grupo. Igual que Internet al fin nos dejan el culo al aire y nos dice, pero bueno, aparte de echar en cara a tu vecino, a ver cuándo empiezas a echarte en cara a tu macho. Pues igual sucede con la economía. ¿Por qué no funciona la planificación central? Pues porque supone excluir la inventiva, la autonomía, el trabajo continuo, la innovación. ¿Qué trima de que estén actuando todos en vez de fulano y mengano? Que es la solución mesiánica aplicada al caso. Qué bueno es que el mundo vaya como va. Porque desde luego no es por nosotros, que somos más lercos, más ignorantes y más pasivos de lo que pueda imaginarse. Simplemente por lo que les acabo de decir. ¿Quién les ha contado que el trabajo esclavo no funcionaba? ¿Pero acaso no hemos ido a primaria, a secundaria y a la universidad? ¿Qué día que no nos contaron esa cosa tan elemental? ¿Por qué seguimos padeciendo lo que padecemos? Pues porque no nos espabilamos. Pero, ¿quién nos lo prohíbe? Ay, señores, sospecho que nosotros mismos. Vale, y ahora ya otro, si les parece. Nosotros, chicos, más pronto lo pedimos, pero porque estamos y no hemos criado una tierra en que existe miedo. El miedo nos hace no ser libres. Y ahí es donde yo creo que radica esa... Mi último libro se llama Frente al miedo, no sé si está enterada. Ya te decía, es que ante el dolor, que es sagrado y respetable, y nadie no se los atontolero, una de las formas que tenemos de reaccionar es el miedo. A veces el miedo nos evita la temeridad y es una medida racional. La mayoría de ellas, sin embargo, el miedo lo que hace es aplazar aparentemente el dolor y luego multiplicarlo. Por ejemplo, de repente la humanidad decidió que la magia existía, que algunas personas dominaban las artes mágicas y que debido a la extensión de las personas se envenenaban el agua, se transmitían pestilencias, venían desastres, guerras. Si estuvo la humanidad 3 siglos persiguiendo a las brujas, ¿qué ganamos con ello? Ahora la magia es un derecho civil. Cualquiera puede practicar la magia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la Santa Sede no tiene la cortesía de decir, bueno, busquemos la vida?
a innumerables personas durante 3 siglos fue una razón estúpida. También lo podrían decir los obispos reformados. ¿A qué no lo han dicho? ¿A que nadie se ha excusado por esa iniciativa? ¿Qué es lo que ha habido nuevo aparte del espectacular desarrollo económico derivado de la libertad? ¿Qué ha habido nuevo? La revolución sexual. Hemos estado persiguiendo sin parar con saña infinita a las personas porque simplemente tenían hábitos diferentes del nuestro. ¿Con qué derecho? ¿Con qué ventaja? Basura. Basura afortunadamente desaparecida. Pero no será por ustedes o por mí. No, es porque el espíritu objetivo conspira para que el hombre se supere a sí mismo. Al mismo tiempo hay que respetar el espíritu objetivo, pero no olvidar espabilarnos en particular. Yo les dije que no había contribuido a la revolución sexual, pero cuidado, miento. Yo estuve en Ibiza. Yo me fui a Ibiza haciendo la revolución sexual, precisamente, y ahí estuve 13 años, haciendo el canelo, sacudiendo demasiado tiempo las camas, perdiendo el tiempo que tenía que haber empleado en estudiar matemáticas y metafísica. Pero por lo menos contribuí. Yo quisiera preguntarle, ¿a qué? Amigo, hemos hablado claro que el miedo es un factor que retrasa y yo sobre todo ver el miedo al fracaso. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? Sí. Con coraje, estando dispuesto a perder. Por ejemplo, la hora de mi vida, la que me permite morir tranquilo, en medio del comercio. Usted me pregunta, ¿la hubieras hecho sabiendo que no la ibas a publicar? Respuesta incondicional, sí. Porque era una necesidad de mi alma. Porque yo tenía que aclararme, yo tenía que espabilarme, yo tenía que saber cuál era el factor de la historia universal que se me gustaba, de manera que todo aquello parecía como una caja extraña de buenas y malas suertes. Pestilencias aquí, salud allá, todo casual. Hasta que, claro, poco a poco las piezas fueron casando. Y cuando los hombres se respetaron los unos a los otros, hicieron al principio un hombre un voto. Y empezaron a dejar de perseguir, pues porque brujería por hábitos sexuales. Bueno, no les digo lo que pienso la droga, pues sería largo. Pero en fin, es otra iniciativa de las mismas, o sea, de esta que dice, el remedio que ya realmente crea el mal absoluto. Así seguimos, pero todo depende de nosotros. El entendimiento está ahí. Y yo les digo, ahora cada uno de ustedes lo lleva puesto, es su móvil. Allá ustedes con lo que hacen con el móvil. Yo les aseguro que si dedican 20 años como yo a la pantalla, sabrán lo que sé yo, y me temo que sea un poco más que la mayoría de ustedes. Ha comentado, cuidado de bueno, que eran tafes que tío que debe de... Pasa tanto niños. Pues levántese y mire hacia allá. Ha comentado que la libertad es el beneficio que debe a toda sociedad sana y te decía que estoy de acuerdo, pero para saber lo primero que tener es un espíritu crítico que nos permita discriminar dónde está la verdad y dónde está la mentira. Si no, lo que tenemos es una ilusión de libertad que nos hará estragos de la manera y creemos ser libres cuando realmente no lo somos. Ya, pues usted está poniéndose en la circunstancia peor. ¿Qué tal empezar y conseguir esa excepción antes de plantear la excepción posible? Sí, es que el hecho es que hay mucha gente que se piensa libre cuando realmente está tomando decisiones totalmente condicionadas. O sea, a título de ejemplo, simplemente ya ha sacado el tema de los móviles. Hoy la gente cambia de móvil cada 2 meses porque se cree que toma una decisión libre, cuando yo creo que es una decisión muy condicional. Y es simplemente a título de ejemplo.
Es decir, hay muchas decisiones en la vida que tomamos suponiéndonos libres que realmente no lo somos. Es un arco, no sé, es... Pero es que usted cree que para ser libre tiene que ser incondicionado. Y usted sabe, yo sé, y todos los que estamos aquí, que somos libres a despecho de estar condicionados. La libertad es empuje, ímpetu, arranque. El decir, no voy a... Lo contrario de lo que usted ha dicho. Uy, a lo mejor me quiero poner a ser libre y luego con eso consigo ser menos libre todavía. No, señor mío. No. Para empezar, la gente que... O sea, usted forma parte de la gente hoy. Ya, pues entonces, como forma parte usted de la gente, no es un significante válido en el discurso. Es decir, porque no le distingue a usted de los demás. Y digamos, a la hora de eso, pues se distrae uno, pero la cuestión, que en este caso es la libertad, está ahí. O sea, al igual que la belleza, el bien, la justicia, se pueden considerar cosas autónomas de usted y yo. La libertad, en cambio, no es independiente de usted y yo. La libertad es personal e intransferible. Y el hombre que se pone a la mujer a ser libre, sabe a lo que se expone. Y más en una cultura funeraria como la nuestra, donde a las personas se les reconoce sus valores una vez que se ha constituido lo fiable, que es la única manera de hacerse soportable el mérito. Ya de antiguo, no ninguna, no, ya, o sea, Cervantes, Quevedo, Manrique, etcétera, etcétera. Nuestra cultura lo sabe perfectamente, sin perjuicio de seguir practicando. Yo me he presentado a 3 pruebas académicas y créame que siempre me ha encantado estudiar. En la primera, en la tesis doctoral, como era la primera tesis española sobre Hegel, el decano, que era un hombre muy fuerte, era el subsecretario de Exteriores también, me dijo, ha contado usted, sí, que lo de Alemania, este tío ya sabe lo que es importante y que nadie lo lee, pero yo le digo que no la va a poder leer porque no va a conseguir quórum. Aquello me molestó. Y le dice, usted es hombre de la cual. A mí no me chista usted no es nadie. Y veremos. Y efectivamente, tardé 4 años, pero leí la tesis y me tuve que ir con un notario, etcétera, etcétera. Cuando llegaron las oposiciones a titular, que nos convertimos todos los adjuntos, que éramos temporales, teníamos contratos de 5 años, éramos unos 8.000, se convocaron y prácticamente era una cuestión de trámite. Éramos 8.200. 2 personas quedaron fuera. Una era una profesora muy competente que estaba en Berkeley, el otro yo. Qué cosa más justa, ¿verdad? El estamento académico otra vez respondiendo al hombre que dice usted es un renacuajo, al que se atreve a decir que yo mando y tú obedeces. Luego me presenté por primera y única vez en mi vida a cátedra. Cuando era el único de toda la facultad, bueno, y de toda España, y que en el área de ciencias sociales tenía 6 sexenios de investigación reconocidas. Aparte, hubo título de publicación y muchas horas traducidas. ¿Qué pasó? Que los 7 catedráticos me pusieron un 0 cada uno. Los otros 12 concursantes tuvieron de 9,5 para arriba. Yo ya lo sabía. Es decir, me presenté aclarándole al tribunal que ya era consciente de que iba a pasar semejante cosa en que me importaba, porque simplemente le había prometido a mis hijos que haría esa última ordalía, ese último paripé de pasar por la cuestión. Sabía que me abría la vía jurídica para reclamar. Iba todo perfecto hasta que mi abogado me traicionó en el último momento. Hizo que me llamara una semana antes por un mail. Yo le puedo meter en la cárcel al abogado por esto. Pero a mí qué le importa el abogado, que yo quería ganar mi ministerio, que yo quería cambiarla por sitiar. De modo que ahí se quedó ese pobre Batas. Pero todavía no acabo de contarme mi relación con el gremio, que tanto he amado, con el gremio de la pasión de mi vida, que es el estudio. Llegó el momento de ser emérito, y yo quería seguir en la universidad. Y en el departamento, que éramos unos 50, ahora tengan en cuenta que la ley de departamento está
hizo Maravala del 82, es una ley bolchevique, es decir, vota también el delegado de alumnos, la señora de pieza, el cuerpo administrativo B, el C, y el cuerpo de profesores básicamente temporeros, se han hecho faf por fulano y mengano. 43 del departamento. A votar, sí, bueno, sí me concede la meritura. Se ha concedido la meritura a todos los profesores de mi edad anteriores. No, ¿cuál es la proporción? Bueno, 93% vota en contra de mí. ¿Pero por qué? Si no sale de su bolsillo. Si yo he dedicado la vida a estudiar, otra cosa no, pero estudiar, pues de esto estamos hablando. Hablamos de eso. O sea, de cuánto me gusta a usted el foro de cadáver. Bueno, ese es el precio de la libertad, ¿no? Ese que vestido para que Javier, una preguntita. Al fondo, verdad que son libres, pero tú como no ser loco, que también nos gusta mucho, sobre todo el dinero. Y el dinero y el acceso a los esfuerzos mejor pagados, pues tiene que ser los aquellos que tragara para tener a esos puestos y lo tienen montado los políticos en todos los ámbitos de educación, de sanidad, de todo a través de la libre designación, no de los concursos de mérito. Yo creo que ahí es que ese problema, que si quieres tirar esos costos, tienes que trabajar con lo que te digan los de arriba. eso es la parte mediocre de los que tienen dinero. Los que tienen dinero de verdad, como Bill Gates o Larry Page, el fundador de Google, no era la echar la cabeza nunca. Te refiero en la administración, que es lo que estamos hablando de que aquí hay una administración. Tienes temas y funcionarios locos en los que lo que es a escala en Extremadura, que son que en los funcionarios públicos, altos cargos, no hay grandes empresarios. O sea, entonces si quieres bajar dinero aquí, tienes que estar con la política de aquí. O ser un gran empresario. ¿Y a qué espera? Es que el que no se estime a sí mismo es abyecto, decía Spinoza en el libro cuarto de la Ética. Estimarse menos de sí mismo es ser abyecto. El ser humano está obligado a exigir lo máximo de sí mismo. Al fin y al cabo llevamos a Dios dentro. Dios es la libertad, la belleza, la justicia, la verdad y el bien. Eso es Dios. Lo llevamos todos dentro. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién se hace responsable? Los que se hacen responsables de eso por lo menos mueren tranquilos. Pues debería igual saliendo un poco de esquema, no les van a pedir atasmo el tema de la política concreta y hablar un poco del espíritu objetivo. Tengo el placer de enseñar filosofía, de enseñar y aprenderla con el saxo en secundaria. Y bueno, quería simplemente dos notas. La primera es que sí que en cierto modo podemos pensar que en el futuro hay personas que están enseñando cosas que no se enseñaban antes, como por ejemplo la biblioteca. La diferencia, ahora estamos hablando Max, decidido bachillerato diferente entre casta y clases. ¿Cómo la confunde Max? No me había dado cuenta. Muy bien, gracias. Muy bien, lo ha visto usted muy bien. Entonces, pues, en Bogor yo también te reconcilie en ese sentido que él trate bien. Y hablando del futuro, y creo que tiene una relación directa con la libertad y con estilos subjetivos debianos. Relacionando mucho con lo peor de los pensamientos sobre la privacidad, etcétera, de cómo analizamos nuestra imagen, nuestra huella digital y todo esto, ¿no? Porque hay confusión, la verdad, hay confusión. Y me interesa sobre todo el tema del Big Data y cómo la toma de decisiones, porque si hablamos de libertad en general, estamos hablando de elección. Y cómo esa elección, el por qué intuyo, no me gusta de todo los discursos
que acusan a la comprensión de que, por ejemplo, todos los políticos tratan de fraccionar nuestra libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ve usted que yo no he dicho ni palabra de eso. Cómo el Big Data, como tal, que no es inscrito, no es un sujeto concreto, ¿cómo puede tomar la iniciativa en ese sentido de nosotros ser complacientes a la hora de otorgarle a él o a ellos la capacidad para tomar determinadas decisiones? Igual que la compañía de seguro puede saber pues, cómo yo, el coche que es nuevo y tiene sus ordenadores, etcétera, y sabe qué cantidad de vuelo para cuántos cambios, cómo la gasolina se conduzca agresivamente o no, y cómo esa información la tasa de seguro no la va a notar a copiarta, sino que va a ejercer su libertad de que dedurárselo a un algoritmo matemático, ¿no? Tenemos el caso de, no sé si es un Marion Brown, un chajarrillo, puede serlo ahora, no tanto en el futuro, de un robot de inteligencia artificial y se presenta como candidato a carne de Toki. Fantástica noticia la vi ayer. Fantástica, muy estimulante. Y a toda la gente que está temiendo la inteligencia artificial, yo digo que se te ve el plumeto, macho. Entonces, que estás temiendo que la inteligencia te domine y lo único que estás temiendo es que aparezca la inteligencia de Cocampo y te deje con el culo a la que. Eso es lo que temes. Y pues nosotros acabamos preguntándole si la opción que me gusta me va a poder ser infiel o no. El hecho de mi libertad de elección no va a ser frenado constantemente y cada vez más, precisamente por algoritmos matemáticos. Que en cierto sentido, yo valoro el desprecio, obviamente, claro, valoro, en todos los sentidos, ¿sí? Con el que se nos pueda plantear. Pero no hay ni en el discurso de tratar de explicar que es que el ser humano por naturaleza es un poco vago, etcétera, y por tanto no tenemos lo que nos merecemos, etcétera. Y es un poco contradictorio del hecho de que hayamos llegado a donde hemos llegado. Y si vamos a dejar en el futuro todas las decisiones a algoritmos matemáticos, reconociendo nuestra capacidad a ejercer libremente poder figurar. Pero usted empezaba con el espíritu objetivo, ¿no? Es que el cierto modo que es el dictado. Pero, ¿qué es el espíritu objetivo más que aquella parte impersonal de nosotros mismos? Que son los gatos, la bula. Hombre, no, pero la parte impersonal de nosotros mismos no es directa, inmediata y localizadamente lo evidenta. ¿O sí cree usted que es eso? Caramba, pues a mí no se me había ocurrido pensarlo así. Parece que todo lo que sepan de mí, digamos, Putin, indirectamente a través de Assange, de mis hábitos privados, no me perjudica lo más mínimo. Es como una especie de broma. En comparación con los daños que me causa mi pereza, mi desidia, mi aplazar las cosas y decir luego lo que sé que tengo que hacer ahora. Así me da bastante risa a Putin y a Assange, manejando lo que indirectamente por flecos y tal saben sobre mi conducción o mi gusto con las mujeres, cosas por el estilo. Quizá porque no hemos hablado de un parámetro que sí debíamos tomar en cuenta. ¿Hasta qué punto miramos la realidad con o sin pesimismo? ¿Hasta qué punto la misantropía penetra nuestro discurso? Yo creo que la misantropía penetra el discurso en la medida misma en que nos permitimos hablar constantemente de no seres. Por ejemplo, Assange, por ejemplo, Putin. Son prototipos de no sustancias. Parecen ser, pero en realidad no son. El tiempo los devorará como todas las formas del no ser. Pero fíjese que es muy amplio. Hay un Deleuze que habla del cuerpo sin órganos. Hay otro que habla de individuo no individualista. Esto se llama comunismo en términos políticos. Hay otros que hablan de la quimera llamada Satán. Es decir, es un ser que es tan poco ser
que no tiene nada de Dios. Pero las personas no se han dado cuenta que eso es no ser. Y por lo tanto, quimera, mera imaginación, nada de realidad. ¿Cuántos partidarios del no ser hay actualmente? Por ejemplo, en esta sala. Bueno, vamos a ver, pues habría que hacer un análisis detallado de cada cual. Yo me declaro partidario del ser, en cualquiera de sus variantes. Cualquier, no sé, me resulta tan ridículo como, por ejemplo, imaginen ustedes los sombreros. ¿Por qué se ha difundido tanto el no ser utilizando el lenguaje humano? Pues porque en el lenguaje humano hay dos tipos de partículas. Unas que se refieren a lo real son los nombres y los verbos. Los verbos son acciones, los nombres son las estaciones donde se van deteniendo los verbos. Y otras que son nada más que nuestro ombligo aplicado al divorcio. Son los adverbios y los adjetivos. Ahí nos metemos nosotros. Y ahí somos nosotros los varios del lenguaje. Bueno, el que le gusta adjetivar, si usted se acuerda, cuando más le toca definir la mercancía, debería decir esto es esto. Pero como la regla además es partir de una particular negativa, y creer que de una particular negativa se puede inferir algo, cosa que Aristóteles demostró que es irrisoria, porque de una particular negativa no se deriva por necesidad ninguna proposición. Pues entonces, bien va. ¿Seguimos por ese camino? Eso no cambia. Que por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda. La sustancia afirma. La sustancia dice sí. La sustancia habla el lenguaje del perdón. La sustancia busca reconciliarse y sin embargo se revela como una fiera, saca sus uñas y lucha hasta la muerte si alguien pretendía avasallarla. Aunque sea punto así. Los seres humanos que luchan por su libertad hasta morir y al mismo tiempo están dispuestos a morir por la palabra del perdón, esos son los que dejan escrita en la historia de la especie algo que a mi juicio vale la pena. Los otros, bueno, los otros son los partidarios del no ser, los que adjetivan, los que le ponen adverbios, los que se siguen mirando el ombligo y a eso llaman realidad. Don Antonio, veo mucho quejica en todos lados. Ustedes, en la tele, en todos lados. Que usted que si la gente entra, son el individuo, en vez de dedicarse a quejarse tanto, hiciera algo, y se fijara más en entender por así decirlo, quejarse y no ver que hay mucha gente que puede ser mejor que no otras cosas, y admitir todo eso, cree que si en vez de hacer todo eso hiciera algo, hiciera cosas, hiciera realidad cosas, Mejor estaríamos, ¿no? Mejor estaríamos. Es lo que estoy intentando decirles. Afortunadamente no se lo dice un adolescente. Yo sigo teniendo un espíritu un poco raro como de medio niño, pero se lo dice un anciano con una amplísima experiencia del mundo. Insisto, yo me he pasado los últimos 40, 50 años de mi vida estudiando mínimo 10 horas diarias. Digo estudiando, escribiendo será otra cosa. Y eso me permite, digamos, una fluidez verbal y un manejo de datos que no tanta gente tiene. Y esto es la fundamental razón por la que estoy hablándoles yo a ustedes en vez de ustedes hablándome a mí. Esteban, quería de trago. Muchas gracias por sus palabras. Y me quería hacer una pregunta. Yo siempre he defendido que la filosofía no es solo saber más, sino saber vivir. Lo he dicho a los adolescentes y a mayores. Entonces, con la experiencia que acaba de mencionar ahora, con esos años que usted ha dedicado, que creo que es un ejemplo de lo que es intentar que ese binomio vaya en el mismo barco, me gustaría preguntarle
usando una palabra que usted usa también en alguna ocasión, sobre todo con el tema de las drogas, la palabra sucedáneo. A estas alturas, aunque usted haya intentado eso, ¿cree que el mundo está lleno de sucedáneos que usted aspira a algo más o no? Bueno, yo he conseguido, a pesar de estar rodeado de sucedáneos, encontrar las sustancias puras aquí y allá. Me refiero a mundo de las drogas, en concreto. O sea, si usted va a comprarle a los gitanos heroína, le van a dar, pues a lo mejor algo al 5%. Pero eso no quiere decir que si usted no los cambie, no puede encontrar ese mismo producto al 98. Eso depende. Depende de nosotros. En cuanto al sucedáneo este de decir, ay, como yo tengo mucho miedo y quiero dinero, pues entonces estoy dispuesto a olvidar lo que yo mismo sé de la verdad, el bien y la belleza. Bueno, esto cada cual consigo mismo. Es decir, cada cual elegirá la seguridad inmediata o, digamos, caray, me voy a morir. Debería estar pensando en cómo me organizo para ese rato, porque ese quizá para mí es el rato más importante de todos. ¿Usted se consideraría escéptico en el pensamiento, en la percepción de la realidad, pero luego activo en la vida? No, yo no soy, no uso el verbo creer, por ejemplo, me parece engañoso. Procuro emplear verbos como observar, sentir, saber, pero qué va, yo soy un confiado total y un optimista incorregible. Ya le dije, yo digo sí, yo afirmo, yo estoy esperando la ocasión para que prospere la palabra del perdón en vez de la palabra de la discordia. Cuando Iglesias Junior me llevó al programa y me dijo, hay que cogerlo con la mano en la copa de la discordia, y digo, bueno, yo la cojo con la derecha y brindis por la concordia. Eso hay que hacerlo en cada ocasión, porque tampoco se puede delegar el otro en la defensa de los valores y de las cosas que uno piensa que son razonables. Ya sabemos que los catedráticos te van a poner 7 ceros. Ya sabemos que el departamento va a votar contra tu meritura. Ya lo sabemos que el renacuazo del decano va a decir aquello. Bien, depende, elige tu vida. ¿Qué quieres? Para aún ir tirando, creo que nunca la humanidad ha estado mejor situada. O sea, creo que nunca haciendo menos se consigue cosas tan maravillosas como, por ejemplo, que uno enciende un grifo y sale agua caliente en grandes cantidades. La ducha, por ejemplo, eso es la magia natural más evidente. O sea, yo antes y después de la ducha soy el compresor. Después siempre estoy... Por ahí había una mano antes. Ahí hay una que asoma arriba. Ah, Usted ha hablado de libertad como una obligación o un valor supremo. ¿Considera usted que hay escala de valores o si considera la libertad por encima del derecho como la vida o la propiedad? No, es que ahí está, que he hablado de la religión de la libertad, que es lo último que he descubierto, lo descubrí anoche, no sé qué fue tanto allá. Anoche digo, Dios mío, es que estamos hablando de una religión. Igual que se ha hecho del marxismo, es un conjunto de tesis. Una religión civil. A mí se me ocurrió anoche, cocho, si es que la religión implícita que viene guiando las iniciativas fructíferas de la humanidad en estos últimos 3000 años es la libertad. Lo que pasa es que la libertad tiene un lado, digamos, negativo de no me coartes, pero ese es el lado débil. O sea, la libertad es gozar de sí. O sea, la libertad es una sustancia que si no se disfruta en sí, es muy raro que uno esté dispuesto a luchar por ella sola. Y sin embargo, también es cierto que la mayoría de la humanidad, hasta que no le quitan la libertad, no empieza a sufrir. Y no se da cuenta que al verse privado de libertad, también se ve privado de comida, de bebida y de otras cosas. Es decir, que privar a los hombres de libertad acaba siendo privar de inventiva su trabajo. Y eso significa
recortar el número de poblaciones, recortar el número de bocas que se pueden alimentar finalmente. O sea, que la libertad es buena por arriba, por abajo, por todos lados, y que tenemos que concebirla como sustancia. Ahora, para eso hay que amarla en y por sí misma, cosa que es raro. Porque, para empezar, toda la educación que hemos atravesado no está orientada a eso. ¿Se fija usted? O sea, la educación está más orientada a un obedece, a un atento a las reglas, o sea, como si la realidad fuese reglamento, en vez de llama inventiva, logos, que diría Heráclito. Menudo repaso les estoy metiendo, ¿eh? Porque eso parece un sermón extraño, pero es un sermón. ¿Verdad? Pero he leído su tratado de las drogas, pero me llama mucho la atención cuando he escuchado componentes y mentalistas, ¿no? La defensa que hace esta espacia. Y yo pertenezco a este bloque con unos amigos tengo, y he vivido casos de personas penosos por estar unos. Claro, son los que se han creído la prohibición. Yo le digo una cosa que le va a interesar enormemente. ¿Había uno solo de esos antes de que se prohibieran las drogas? ¿Había una sola persona que abusase de las drogas que ahora son abusadas antes de que dejasen de ser de venta libre en las farmacias con una intensa promoción publicitaria? Yo le contesto, ¿son los 3 tomos de Historia General de las Drogas? No. Todo es una pamema y un paripé, un crearle el papel, la coartada, a las personas que ya de por sí tienden a no cumplir con los demás, a no tener la reciprocidad de decir, tú sigue haciéndome la cama y tú ganas la pasta por mí. Yo soy una víctima, pasó por allí aquel polvito y me quedé colgado. No, señor, eso es mentira. Goya, Goethe, Bismarck eran usuarios regulares de heroína y de morfina. A usted no se lo ha contado porque eso lo ocultan. Marco Aurelio se desayunaba un abadecito de opio porque se lo recetaba Galeno, el padre de la medicina científica. Es que ha cambiado el opio y en tiempos de Marco Aurelio y Freud era fu y ahora es fa. No. Lo que ha cambiado es la legislación, los roles sociales, la sociología. Lo que ha cambiado es el papel. Ahora damos con las drogas, algunas, una coartada, para que nuestros hijos, los más tontitos e incapaces de nuestros hijos, se cuelguen de ellas como de una excusa. E incluso pues dan de comer a 1 millón o 3 o 5 millones de drogabusólogos que están especializados en tratar los abusos de droga, pero no saben que la humanidad lleva 4 o 5 mil años sin ningún problema con las drogas. El problema vino de prohibirlas. Ahora que se ha sacado el tema de la droga, que usted siempre ha abogado sobre la despenalización, si no me equivoco. Yo abogo porque se derogue la prohibición, se restablezca el régimen de herbolario y botica que ha habido 3.000 años en la humanidad. Yo fui un MGS por hacer una regularización de las armas. Pero si no es eso, si es que en el caso de las drogas, tiene usted el caso del alcohol. ¿Qué pasó como consecuencia de ilegalizar el alcohol, que luego se legalizó? El crimen organizado. Oiga bien, el crimen organizado. Ese es el resultado invariable de prohibir las drogas, el crimen organizado. La diferencia entre Al Capone y los actuales carteles mexicanos es como el de un niño comparado con un monstruo criminal tipo Stalin. Pues eso, ¿a qué lo atribuimos? ¿A qué han cambiado las personas? ¿A qué han cambiado las drogas? No, señor. A que se ha establecido un remedio que agrava la enfermedad. Yo hago, por ejemplo, por esa misma despenalización. Yo también hago. Me parecería bien que la cocaína o la heroína o la morfina vuelva a la farmacia. Yo quiero decir eso. Pero es que lo que se ha conseguido es que haya mucha más morfina, más cocaína, más celular en todas partes.
mucho más puntos de venta, mucho más usuarios, mucho más productores, pero si es que está a la vista de todos. ¿Quién quiere cerrar los ojos ante esa evidencia? En eso estoy de acuerdo con usted. Yo me gustaría saber su opinión acerca, por ejemplo, de regulación, o sea, de canalizar también la venta de armas. Pero eso, por supuesto, yo considero que la posesión de medios para defenderse es un derecho civil, tan derecho civil como la asociación, reunión y expresión del pensamiento. No faltaría más, pero sí que ahora resulta que si obedeciésemos lo que más o menos nos inspira Zapatero, pues cuando vienen a casa y se ponen a violar a nuestra mujer, a nuestra hija, no se te ocurra darles un garrotazo. No, llama a comisaría. Ahí tiene a un hombre que ha sido condenado. ¿Por qué eso tal? Van dos. Es una vergüenza. Yo le pudiera, porque parece que cogería un fusil de asalto. Ya, porque no me acuerdo mucho hablar, pero hay un cierto momento donde hay que tomar las armas. Y en este caso hay que tomar las armas para decir que este tipo de basura es basura. O sea, cualquiera que entre de noche en la casa de una persona merece morir. Sin más. Usted ha hablado hace poco de que no se salgan de la libertad. Yo personalmente abogo por la libertad total de circulación. Es decir, que el modelo de educación esté descentralizado, literalmente sin ninguna influencia del Estado a los centros educativos, de tal manera que los padres puedan educar a sus hijos en los valores, sean éticos, sea ahí que ellos convengan. ¿Cuál es su opinión sobre que el Estado, bueno, siempre hubo, se trata de hacer como que el Estado somete neutro, pero siempre hay personas que toman decisiones para un lugar a otro? En el caso del antiguo teníamos el principio del movimiento nacional y en el caso de ahora pues tenemos el consenso socialdemócrata que hay en la educación. ¿Cuál es su opinión sobre el rol que tendría que tener el Estado en la educación? Si debe ser alejarse totalmente de ella o quizá educar en unos principios más cercanos a la libertad de los que se pone actualmente. Hombre, hay que no interferir con la iniciativa de las personas porque entonces nos infartamos. Como antes hablábamos de derrame cerebral o infarto masivo, cuando vienen y te dicen, no, ¿quién te van a organizar esto mejor que 100 millones o 1000 millones? Terrible error. De modo que el Estado, en materia de educación, lo que tiene que hacer, a mi juicio, primero es no interferir iniciativas que no sean ilegales. Naturalmente, nada de lo que está prohibido por las leyes debe realizarse. Y después de eso, el Estado tiene que darse cuenta de lo que es su naturaleza. Es decir, que es una institución que surge cuando las sociedades civiles llegan a un grado de prosperidad, conciencia de sí, desarrollo científico, que las permite renunciar al familismo, al privilegio, a la servidumbre. Y el Estado como tal es siempre inocente y es un servidor de la libertad. Entonces, teniendo esto como norte, como brújula, yo creo que tampoco hay mucho margen de error. Yo quería preguntarle acerca de su opinión, haciendo un análisis como hace de la historia, desde el inicio de los tiempos, de esa contraposición entre, y ya podríamos decir, de libertad por un lado, como los espabilados y los no espabilados, y luego la integridad de seguridad, que muchas veces viene llevada de miedo. Miedo a opinar diferente, el miedo a estar pegado a un grupo, el miedo a ser excluido, el miedo a plantear otras opiniones o a romper la tónica general, que eso es lo que hacen muchas personas, se autorreprimen, se llama creer, expresarse libremente, claro. Y es algo que la autocensura es mucho más la verdadera censura. Es mucho más peligrosa. Y eso es algo que ocurre hoy en día, en general. En noviembre y siempre ocurrido, por supuesto. Entonces, contemplando esos dos contextos, ese dualismo se puede que contrapuesto a lo de la historia, quería preguntarle su opinión acerca de los momentos, de cómo ir transcurriendo, y esos momentos como hemos visto, en Cali de una mayor libertad, donde ha explorado el ingenio, la creatividad, como por ejemplo en Grecia, en la época clásica, hellenística sobre todo. La Viena de Freud, la Florencia de los Medici. Yo os haré de eso, por ejemplo, en la época medieval.
No veas que lo habéis La Amsterdam de Spinoza. Continuamente se ha remanzado en la Salamanca, de la escuela de Salamanca. Pero luego esa época te paró, pues una Edad Media que hombre han expulsado, que era la época de un mayor de comunismo. Atletismo era pues, La Edad Media, claro. La Santa Morsa. ¿sabes? Siglo XX y con la dos ideologías, que pareció muy interesante la entrevista que le hace Pablo Iglesias, la estuve viendo, y salió un momento del tema de comunismo y del socialismo. Y Son hermanos gemelos univitelinos. que tú te le decías y por mira ese gaso perdido, que no es posible, se quedaba de piedra. Y yo lo iba a volar. Preguntarte también por eso, porque el debate que hubo en la entrevista y que había que ahondar un poco más sobre el tema. No, sí, es un manifiesto y no solo es que son hermanos gemelos univitelinos, porque sí, es que si hay una persona a quien adora y admira a Stalin, es Hitler. Y lo dice, o sea, tenemos documentos de puño y letra de Stalin diciéndolo, aparte, por supuesto, de declaraciones de terceros diciéndome lo ha dicho. O sea, no hay duda alguna. Tampoco hay duda alguna de que para Hitler el modelo es Lenin. O sea, Stalin ahí es un escalón intermedio entre Lenin y Hitler. Son iniciativas tan contiguas, insisto, univitelinos. O sea, ni siquiera son dos sacos amnióticos diferentes. Es el mismo saco amniótico. Entonces, el sujeto sale exactamente igual. Por eso, la TICA calca sus reglamentos, son 200 y pico artículos. No, la Gestapo calca los 200 y pico artículos de su reglamento de los de la TECA. Por eso la obra Ser y Tiempo de Heidegger se publica un poco antes que la obra El Ser y la Nada de Sartre. Son aparentemente lo más distinto. El uno es un cura que lo han echado de los jesuitas, el otro es un anticlerical militante, el uno es un señor normal y el otro es un enclinquevisco con bastante mal aspecto. Sin embargo, la sustancia lo que dice es que el ser es no ser. O sea, Heidegger habla de pernoctar en la angustia y ser para la muerte. Sartre llama la vida una pasión inútil, un viscoso borboteo de lo orgánico. ¿Y qué dice? O sea, sois blasfemos. Blasfemáis sobre la vida, ¿no? Los dos despreciáis lo que hay, lo único que os han regalado, ¿no? El latir del corazón, el fluir de la sangre, eso os da asco, ¿verdad? Vaya con vosotros. Estáis muy bien nacidos, ¿no? Pero es muy parecido a Lenin y a Hitler, que nacieron para odiar. O sea, que no tienen positividad en sus almas, que lo único que quieren es ser obedecidos. Cada vez que alguien les dice no, enferman. Lenin literalmente, o sea, si le caía postrado en cama con 38,5 y jalabre. Y además de la figura, por ejemplo, Y Castro igual, a Castro desafíale ya desde pequeño, pero estos detalles se saben más adelante. Son psicópatas, son domadores de hombres. Hasta que vengan hombres de verdad y digan, tú renacuajo, de aquí no pasa el miserable. llamar a la persona de Stalin o de Nelly, por ejemplo, de Fidel Castro, la ideología en sí, pues no le merece como ideología, como un conjunto de ideas. El contracomunismo, precisamente, hablando del tema de libertad, seguridad. Bueno, comunismo es como la prohibición de las drogas. Es el típico remedio que agrava espectacularmente la enfermedad. Hacer. Hola, mira, está bien. Le recuerdo de mirar de una serie y quedarnos con una imagen que era un luce de camino, un semáforo, coche, no far, no a nadie, en desierto, se ve claramente que hay nadie, y llega y aún no viendo a nadie, estando en rojo, la persona se para. Y así termina y bueno, me lleva a preguntarme hasta qué punto la sociedad que hemos creado en cierta medida ha eliminado el libre albedrío y eso nos hace, en parte, De eso nada. Por eso está usted preguntando eso y yo contestando aquí. De eso nada. Pero nada de nada. Y es vano siquiera sugerirlo, a mi juicio. Esa persona que está sola y se para sin semáforo, me pasó a mí en Zúrich, hará unos 30 años, y crucé, y al lado de allá había una anciana, como de mi edad actual,
Y me dijo, ¿hace usted mal? Y dije, ¿pero por qué? Si está claro, hemos mirado a fondo, hay 2 kilómetros libres a cada lado. Yo, sí, pero no se da usted cuenta que hay 2 niños que se han quedado detrás de usted. Observe que uno debe tener 6 años, el otro 8. Efectivamente. Yo había dado un mal ejemplo. Le dije, señora, tiene toda la razón. Pero fíjese que el ejemplo hay que cumplimentarlo con los niños. Sin los niños no vale. Sin los niños es una invitación a rendirse. Es lo que les propongo que no hagan en ningún caso. Incluso cuando ya estemos muriéndonos, siempre hay momento para arrepentirse, tomar el buen camino y morir tranquilo. Sí, Ey, hablando de la perspectiva de la libertad, estos últimos días hemos visto cómo la justicia ha condenado a gente que ha utilizado a lo mejor, por ejemplo, sus artes, por defecto. Por ejemplo, músicos que han insultado a cierta institución o personas que en un medio han insultado a cierta religión. Y ellos siempre se escuden en la libertad de expresión. ¿Usted cómo ve que esas personas se escuden en la libertad de expresión para poder justificar su libertad para dejar a otras personas? Bueno, tratándose, por ejemplo, del Pepe Rubianes o del chalao este de los tal, bueno, que creen que ser deslenguado equivale a ser libre. Creen que reclamar su banalidad tiene algo que ver con que los demás salgan beneficiados con un aumento de sustancia. Con su pan se lo coman allá ellos, yo no me lo creo, pero tampoco les condenaría. O sea, me gustaría, por ejemplo, ponerles a cada uno de ellos con un reloj de ajedrez, 15 minutos tú, 15 yo, y vale, y ahora la tele. A mí me gustaría trazar a cualquiera de estos dos de esa forma, hablando de lo que fuere, para que se enteren de dónde están y quiénes. Para nosotros esa vivamente no existido y perderá ellos con ellos los que abuden a la justicia que tanto y de que tanto. Por supuesto, es incoherencia pura. Son ganas, son protestones, son provocadores. A mí a veces me dice, Antonio es provocador y tal. Pues yo la verdad es que nunca he querido provocar, lo que siempre he querido buscarme a mí mismo. Y eso es lo que haré hasta el último rato. Y ese es el hombre verdad. Yo tengo una teoría. Y al usar el hombre realmente libre es el que se asienta sobre sí mismo. Eso lo dejo más claro, claro. Y respeto muchísimo y admiro, pues cuando la conozco, que es auténtica veneración. Y es con el esfuerzo, con el ejemplo, con la generosidad. Con políticos y les ir a la boca la libertad, a todo el mundo la libertad. La libertad es algo más que alguien de más. Es eso lo que yo. Es sustancia, la libertad es sustancia en y por sí. Oiga, que se nos está haciendo tardísimo. ¿Qué tal si nos vamos a cenar? Pero muchas de todos pesan allí. Todos. ¿Qué? Antonio, guarda que las vamos a Siempre que yo no miro, ya que quieren lo que sea. ¿Todo bien? Tengo muy bien para mitad en un bolifán y pensarlo de mitad. Mala. Oh, pero mira, para que quiero y se nos. Le gustaría ver una foto con usted. ¿Sería posible? Si lo podemos. ¿Qué peor? No, pero no. Ya. Está
súper divertido. Terza Paula, ¿Ves por qué no? pues Enrique Bumburi estaba ahí, como ves, y como un loco. Después dado, mira. Y digo que siéntanlo como quieras que cuando para nos vamos ese. Wow. Olvídale. Vale. Se está haciendo aquí. Yo, ¿sí? Que te da la arita de chiles de tanto son. Bueno, no sé. Yo estoy pensando simple genia. Ahora esto es lo que estamos hablando. Liberal leer que me dé la gana. Eso puede permitir. A estos años ya me dice él. Ahora que me becan a mí, que me becan que lo graban. Y si me que le dé la gana, vamos. No tiene nada que verse. Nada de nada, nada. Ah, claro, pero por eso que es. Y da decir la salida. Pero esa pieza no realidad. Pues. Cari can you. Can tener cadenas. Pero no son es. Llamar un ejemplo de todo ese. Mira. No dime nueva cabeza eso. Por ese bandera, ¿a dónde aprendieron la constitución? Y bueno, se me hace de fortuna de la... Ya, no se agarra el tema de... ¿Qué? No, pero me dice arriba este electrónico. No, ese no es electrónico, ¿eh? Ah, no, no. Ah. Pensé que era esto, no. Evelyn. ¿Qué te recomendaría de este producto? Yo siempre no dormida. Depende de qué te interese, poner que es bastante agradable, si siempre puedo decir eso. No es fumable. No, pues yo pienso que Uno diferito contestar, ¿sabes? Dios de lo que van a hacer lo que más tanto va a ser pero de las obras más que tienen en cuerpo una está escrita es la de Enemigo de Comercio, que es más entendible. Ahora, PPB expresa, así la uso. Antes todo, y tú tienes que temperar por ser, no puede, ni me, en verdad me interesa que no sea accesible, que te explique de manera didáctica las filosofías son buenas, que se la neta de ahí, ¿no? Y todo le mi cosas primero para entender lo que viene. Entonces, luego es el tema de las dinamos, por ejemplo, como vamos a aproximación, esta Boren tiene el tomo cambio grande y algunos pequeñitos que son en breve introducción, que se llama leve tratado de la biología más así, que lo he así. Que eso es interesante, por ver el tema de trata reflexiva que pasa en una semana. Y lo primero, su punto de vista está bien determinado y claro. Sí, televisa y la recomiendo, o sea, que te den echar el tiempo el enemigo del comercio, es el B de la droga. Sí, pero ¿de qué va a venir de comerse el neno? ¿Qué está hablando? Sí, la historia de cómo el comercio está enriqueciendo, de cómo va con el comercio, acaba empobreciendo, le comenté, ¿sí? Acabar con el comercio, usted al final el comercio, acabamos dijimos, yo, ese todas las cosas, ha marcado muchísimas relaciones en muchos otros áreas. Para al final, a la larga, ese ansia por la libertad, que si cose también el comercio, que le llaman el kit de pillado. Explica mucho mejor que esta, ¿vale? Ah, que te lo derecho está tal. Se lo prefiero uso, pues, toque. Se funde mucho nada. Pero es todo. Ah. No. Oh, tú, siempre. Sí, ¿qué ha pasado? Se ha acordado que mi papá cayó y el tardo visto entra y ahora ya me subí. Y Marilla. Sí.
Yo, y te pide. Pues vaya, venga, vale. Vamos. El disco. Con la de TikTok. Que me demos que os... Oye, tenemos una foto así que salimos todos, ¿está bien? Pero son el PTS. Ay, puto. Ja, ik contact. Wat hebben we? Maar niet. Ik ben deze bij jullie taal, dus van dat dit. Wat zie je? Dat is het, dat is mooi. Mooi toch? Ja, kan je. Dat zie ik. Dat zie ik. Kijk. Mas é, super. É, sabe, eu vou lá ver que está. Sí, vale. No da propia. Era a mí. No, lo que pasa es que era el hace la París. Ya donde. Pues sí, de trin. Pues si se pira a aprovecharme y ahí está. Anda, que duran, ¿no? O sea, yo, tal vez, sí sé. Pues, confiarme. Sí, es nice. Usted no mire, no se cope. Happy aquí. Top. No, de un día copy. Uno, ¿Qué pensáis hacer? necesitamos. No. Me pesando. Para acá. Pero me metí. Tengo sí. Espérate, mira, es que no sé el nombre. ¿Qué pasa que está lejos para hombre? Por a las 3, oye. Mira, ahora te digo. ¿Qué tal? Ay, me ha encantado. Todo el luto ahora. Tío, sí, pero el ¿No? sitio es Eso me diga organización, no sé, no es sonido, todo el wiki. Ah, pues. Y sabes, ha sido ahora. ¿Qué te... Y ya te dices. Vale, dice que eres, sí. Tengo ganitas pentas. Oh, te corres el aparador, pues tampoco me... Llaman. Perfecto. Sí, sí. Auto. Mamá llama de coche. Eric. ¿Qué para arriba? A la cara de lo. ¿Qué tal? Sí, por aquí me anda aquí. Mapa. ¿Vale? Ponte, tío, en la vida que la tendrían aquí donde está el Ateneo. Que era el... Recto, por esto. Pues espera que... Vale, era Mario. Vete con ellos y dile también esto. Se lo hago yo por el día, ¿vale? Como yo no voy arriba. Que sigo visito. Perdona. Que yo lo he visto, tío. Pero... Que estoy aquí. No, pero gracias por traerlo y lo bueno mucho. La verdad que te contestaré que estoy contigo y así un poco hoy de canalización a la tendrés. Mira, le está viendo ya de la idea, estoy pensando que Está muy bien porque la flaca te has tirado un poco de la caña y el tío al minuto medio para dar duelo. Tiempos polillos, que lo que mola. Ah, oigan, Avanzado sin miedo. Paso. ¿y tienes por el llamado ya? Quiero... Quiero decir, pregunta. Tiene que acompañaré, pues. Ayude. No dejan. Pero no puedo.
el vídeo te marchan, ¿no? No sabes muy bien cómo lo vas a abrir. Solos. Tío. Está muy bien. Ah, sí, lo voy a ver. Claro, puede salir mal. Exactamente, que puede salir mal. Luego hay, o sea, lo que hace y tal, y eso, esa parte divertida. Pero la primera media hora es. A ver, con el conocimiento eso. No sé, me aporta, porque con un montón de ideas. Ya, y el símil ese del infarto de Google. Y ya ves, en un ratito. Claro, claro. No, es que verdad, entonces que, joder, luego para saber cómo yo soy haciendo pediste si te verdad que tendrá muchas más memorias. Es por empezar. Ya está, no me ves la versión de te va. Pero me la veo, otra te ven la Y nada. Pues sí, nosotros estábamos que a las 7:30 pensando que daremos llegando que todo. Ah, pero era de oro. del foil. Si otra vez semana que viene yo. Yo, Y de repente va todos los viernes, si quieres. Tal. Pero si, bueno, si os animáis a este rollo, yo encantado. Y bueno, os he respetado punto alto. Tío. Tío. oye, pues nada, muchas gracias por. No, gracias a ti por leerlo. Y ya está, no sabemos nada hasta la semana más me dijo Víctor. Oye, colocar la web de la. Se ha contado de hoy. Aunque el chiste que viene este hombre, valora. Estamos cuidado. A mí. Bueno, puta madre. De verdad, aprovechalo que lo habíamos aguantado un ratito en la noche y ahí te va a dar la cara B y esa. Bueno. Que sí, no, pero el tema este de lo que lleva a subir de dinosaurio y a subir. Que va, como lo mismo dices. Y porque dar cuenta con pagando viste. Y yo, muchas gracias. Son el aire del alto suelo, o sea, las sirenas se gastas. No. Ponme en el hotel de manos. Lleva el. Esto de teatro. Yo no puedo olvidar. Sí, ya no sé qué están cada día por su cuenta. Es que no se lo puedo. Así lo. Que lo tiene un poco. Ya os contaré. Pues ahora, ser un súper interesante. No sé. Que luego ya soy así. Nadie. Más patillos. Que está aquí reclamando. A ver, es aquí el peche. Está. Sí. A ver, ¿cómo se llama el restaurante? Se llama Puerta de la Estrella, que está en la Puerta de la Estrella. Pero tampoco perdido. Puerta. ¿Por qué tienen todavía? Yo puedo ir andando. Bueno, Se no, encontraba la gente se quiere. Cuando entra para allá. Esa que nos vendió un tío y tú. No yo. Puerta de la Estrella. Ahora pues. Ya está. No, pues vamos todos. Vamos a empiezar teniendo. Pues. Que yo voy a. Puertas. Bueno, el pic. Díale. Bueno, aparecí yo por allí. Va. ¿Sube la pasta? Sí, voy a abrir. Móntate con ellos. Vale, por aquí. Bueno, chicos, Jorge, ahora os veo, ¿vale? Venga. ¿Sabíais? ¿Qué talla tienes? Con la mierda. Vamos.